como iglesia es en su presencia estoy. Y vamos a traer la palabra en esa línea. Salmo 16, versículo 11. Dice la palabra del Señor: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Repito esa expresión central. En tu presencia hay plenitud de gozo. Oramos al Señor. Amado Dios Padre Celestial, Dios grande y poderoso, Dios eterno, en esta hora vengo delante de tu presencia nuevamente. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú me das el privilegio de poder exponer tu palabra. Yo te pido, Dios amado, que tú hables al pueblo de la misma manera en que tú en la intimidad me has hablado, has tratado conmigo. Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Tu palabra no torna atrás vacía. Señor, que no sea una palabra de un solo día, que no sea una palabra de un solo culto. Que esta palabra transforme nuestros corazones, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pueden sentarse. Es un privilegio grande que se me concede en esta hora de poder, vuelvo y repito, poner la palabra del Señor. Se lo agradezco al pastor en gran manera y me gozo el poder estar aquí junto a él y junto a nuestra pastora. En esta hora vamos a exponer la palabra del Señor bajo el título Marcados por su presencia. Ese es el título en esta hora. Marcados por su presencia. Esta palabra yo me la disfruté. De verdad que sí. Yo espero, ¿verdad?, que a usted le pase lo mismo. Al comienzo del culto yo dormí a mi sobrino. Yo espero no dormirlos a ustedes. Bien, miren. Usted sabe que hace unas semanas atrás pues yo tuve el privilegio, el gozo de poder salir, tomarme un tiempo junto a mi esposa y mis hijos, y pudimos salir fuera del país y compartir unos días que yo designo, ¿verdad?, maravilloso, gracias a Dios. Y usted sabe cuáles son las complicaciones del abordaje de un avión. O sea, si el vuelo es a tal hora, pues usted tiene que estar tantas horas antes, etcétera. Entonces, en días de Navidad, pues exigen siempre 2-3 horas antes. Pues yo leí en la noticia que había que estar 4 horas antes, etcétera. Entonces, era la ciudad y nos dirigíamos hacia Nueva York. Entonces, usted sabe que esa ciudad, pues siempre desde el asunto de la Torre Gemela, pues está ante el acecho, tú sabes, y ante la opinión pública, etcétera. Entonces, tantas cosas, y usted sabe lo que es abordar un avión, que tú llegas y te tienes que quitar los zapatos, te tienes que quitar la correa, te tienes que quitar el jacket, te tienes que quitar hasta el llavero, y te tienes que, si hay un vellón, te lo tienes que quitar, o sea, tantas cosas, y después de eso vas corriendo y tú tienes que volver a poner todo, usted sabe. Entonces, y cuando uno va, ¿verdad?, de Puerto Rico hacia allá, pues todo es tan novedoso. Pero cuando pasan los días y vienes cansado, pues las cosas quizás no son tan novedosas. O sea, estás cansado y los bultos pues pesan más, etcétera. Entonces llegamos al aeropuerto, pasamos todo el proceso. Cuando llegamos al avión, pues a mí me sientan separado de mi familia. O sea, para ir de Puerto Rico hacia allá, pues no sé, claro, son filas de 3, somos 4, alguien, pero que para ir de Puerto Rico hacia allá, pues sentaron en una fila a mi esposa con uno de mis hijos y en la de atrás a mí con uno de mis hijos. Pero para ir allá lo sentaron a ellos 3 en un lado y a mí en otro. Entonces, pero teníamos una buena ubicación, estábamos casi al frente. Entonces, sabe que la primera fila del avión pues es la mejor porque no tienes fila al frente y los pies los puedes estirar más, etcétera. Entonces, incluso todo estaba bien. Cuando viene la azafata y nos hablaba español. Para mí eso fue una cosa espectacular. O sea, una azafata que habla español. Mire, claro,
hay cosas que le duelen a uno. Yo estuve una semana ensayando en inglés. I want coffee, I want coffee, I want... ¿Sabes? Sí, o sea, pues yo dije, yo voy a pedir café en el avión. ¿Sabes? Yo soy cafetero, entonces yo voy a pedir café en el avión y estoy toda una semana, I want coffee, I want... Entonces mi esposa me ha dicho, y si quieres otro, dice, more coffee please. Y yo, more coffee please, more coffee. Entonces viene la azafata y me dice, ¿qué usted desea? Y yo, I want coffee. Yo, un café, por favor, un café. Pero todo estaba bien, la azafata hablaba español, ¿sabes? Sin embargo, pues a mi esposa después la cambian de asiento con mi nene, le permiten, ella misma, la azafata, porque el asiento, ¿verdad?, donde yo estaba en el televisor que está al frente no se veía, ay, pues muévanse al otro, etcétera. Y mi esposa pues quedó más al frente que yo. Y en medio de la travesía, de la trayectoria del avión, llega un momento que el avión va a muchas millas, o sea, corriendo, era de noche. Nosotros llegamos de madrugada. Entonces, y el avión, y como la turbulencia y la cosa, y la azafata entra a la cabina del piloto. Está unos minutos dentro de la cabina del piloto, y cuando sale, claro, yo voy leyendo, yo estoy escuchando música, yo estoy leyendo, yo estoy tranquilo, yo estoy relax. Entonces, yo pues veo que ella entra, cuando ella sale, pues, no estoy pendiente, y mi esposa desde al frente me hace, y yo, la azafata, yo, ¿qué? Está llorando. Y yo, ¿qué? La azafata está llorando. Mire, hermano, una azafata se mete a la cabina del piloto y sale llorando y hay turbulencia. ¿Qué usted piensa? Yo dije, aquí. Pues yo por lo menos estoy con mi esposa y con mis hijos, ¿sabes? Y yo, ustedes saben cómo soy yo. Yo le digo a mi esposa, tranquila, tranquila, aquí está todo bien, tranquila. Y cuando yo miro la azafata, realmente estaba así, es un llanto, y yo dije, aquí la cosa no pinta bien. Entonces yo hago así y cierro el libro que estaba leyendo y me quito los headphones, o sea, me los quito. Entonces yo dije, bueno, pues aquí yo tengo que orar. Y la única oración que a mí me sale, nunca lo olvidaré, créame, yo dije, nunca lo voy a olvidar, la escribí, yo dije, Señor, créame, Señor, yo sé que en estos momentos yo estoy bien cerquita de tu presencia, pero tú podrías, por lo menos por hoy, permitir que tu presencia me permita aterrizar. Bueno, estoy aquí, el Señor me lo concedió. Nada, al punto que voy, mi hermano, yo no sé qué pasará la próxima vez que yo me suba a un avión. Claro, espero que la azafata no llore. Yo no sé qué pasará la próxima vez que yo me suba a un avión, pero yo sí sé que sea en el cielo, y usted debe saber, que sea en el cielo o sea en la tierra, la presencia de Dios siempre está con nosotros. Siempre y cuando usted le sirva al Señor. Miren, marcado por su presencia. Veamos qué nos dice la palabra. Para comenzar, permítanme exponer un cuadro general de quién es Dios. Y digo un cuadro general porque nuestra mente estrecha no puede y nunca podrá comprender a cabalidad quién es Dios. Número uno, podemos decir, bíblicamente podemos decir, que Dios, y afirmar que Dios es eterno, lo que significa que su existencia es anterior a los tiempos, y estos y los tiempos a Dios no le afectan en nada. Número dos, podemos decir que nuestro Dios es inmutable, lo que significa que Dios nunca ha cambiado y que no puede cambiar en la más ligera medida. ¿Por qué? Porque para Dios cambiar tendría que pasar de lo mejor a lo peor, o tendría que pasar de lo peor a lo mejor, pero Dios es perfecto. Y si Dios cambiara en alguna de estas medidas,
dejaría de ser perfecto, entonces ya no sería Dios. Así que Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es omnisciente. Y esto quiere decir que sin esfuerzo alguno, Él ve y conoce todo lo que existe, y Dios ve y conoce todo lo que ocurre. Él es lo que es y no se le puede aplicar ninguna de las otras calificaciones que se le aplican a los demás seres creados. Su santidad es tan maravillosa que es imposible compararla con nada más, ni hay palabras capaces de expresar en su totalidad lo que es la santidad de Dios. Ahora bien, el fuego es lo único que puede darnos remotamente una vaga idea de lo que es la santidad de Dios. Me explico. En la zarza que vio Moisés, ¿verdad? Dios aparece en forma de fuego. En el desierto, mientras guiaba el pueblo, apareció como columna de fuego. El fuego que ardía entre las alas de los querubines recibía el nombre de la Shequina, que significa presencia. Así que Dios se manifestó durante los años prósperos, así fue que Dios se manifestó durante los años prósperos y felices del pueblo de Israel. Adicional a esto, en el día de Pentecostés, dice la palabra del Señor, que Dios descendió en forma de lenguas de fuego sobre sus discípulos. Así que la Biblia entonces nos deja saber que el fuego divino debe arder, escuche bien, el fuego divino de Dios debe arder en el interior de cada creyente. Así que estar en la presencia de Dios debe ser el resultado de una vivencia y nunca puede ser el resultado de una emoción. Por eso es que el Salmo 139, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Pregunto entonces, ¿quién puede huir de la presencia cuando los cielos de los cielos no pueden contener a Dios? La omnipresencia de Dios es una cosa, escuche bien, la omnipresencia de Dios es una cosa, pero la manifestación de su presencia es otra cosa muy distinta. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces vamos a darle un vistazo al libro de Josué. Mire, el libro de Josué, para ser un libro de conquistas, ciertamente el libro de Josué se queda muy corto en cuanto a detalles militares se refiere. Muchos no lo captan, pero el énfasis de este libro, escuche bien, si usted lee el libro de Josué, el énfasis de ese libro no es en una batalla física, es una guerra espiritual constante. El conflicto real ya no era con los cananeos o con los amorreos, era con Satanás y con sus demonios. Canaán, la tierra de Canaán, era la propiedad inmueble de mejor calidad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán conectaba a África con Europa y tenía acceso al mar Mediterráneo. La tierra de Canaán, dice la Biblia, que era una tierra rica en campos y en valles muy fértiles para sembrar. Y lo más importante, la tierra de Canaán era el regalo de Dios para el pueblo de Israel. Muchas cosas, ¿verdad? Muchos eventos se llevaron a cabo en esa tierra. La ciudad de Jerusalén, la aldea de Belén, los sacrificios en el templo, tantas profecías, todo iba a estar ubicado en esta tierra. El Redentor, nuestro Señor Jesucristo, nacería aquí, caminaría en esos contornos y viviría su vida en esa tierra. El libro de Josué, entonces, no se trata acerca de reclamar una propiedad para un pueblo desplazado. El libro de Josué de lo que trata es de preservar el escenario para el plan de redención de Dios. Así que
La estrategia de Satanás era clara. Era contaminar la tierra y adelantarse al niño de la promesa. Así que la batalla de Josué era una batalla espiritual. Al igual que nuestras batallas, amado hermano que me escucha, nuestras batallas son batallas espirituales. La batalla del creyente es una batalla espiritual. Por eso dice la palabra del Señor en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Josué sabía que su batalla era espiritual y el cruce milagroso del río del Jordán lo convenció de estar en medio de esta batalla. Miren, el capítulo 3 del libro de Josué nos presenta el momento en el que el pueblo de Dios cruzó el río Jordán en ruta hacia conquistar la tierra de Jericó, ¿verdad? El pedazo, ¿verdad? La ciudad de Jericó es la palabra. Una de las ciudades que se encontraban dentro de Canaán, recuerden. Canaán era el territorio, dentro de ese territorio habían varias ciudades establecidas y Jericó solamente era una de ellas. Entonces el capítulo 3 de Josué presenta al pueblo cruzando el río Jordán para ir a la conquista de la ciudad de Jericó. La mayoría de los meses del año, el río Jordán medía entre 30 y 40 metros de ancho y tal vez unos 2 metros de profundidad. Pero Josué, dice la palabra en Josué 3:15, recibió la orden de cruzar este río en el tiempo de la siega. Y durante esta estación, ¿verdad?, debido a la nieve que se derretía más arriba, en el Monte Hermón, entonces se derretía, usted conoce, y el río pues se llenaba y se desbordaba. Y crecía tanto hasta alcanzar más de 1,5 kilómetros de ancho. Y ese fue el momento en que a Josué se le dio la orden de cruzar junto a todo el pueblo, algunos 2 millones, ¿verdad?, de personas, cruzar ese río. Cruzarlo entonces en crecida era imposible, y vuelvo y repito, y más con alrededor de unos 2 millones de personas. Nadie sería dejado atrás. Llegaron cerca de Jordán y acamparon durante 3 días. Ellos llegan cerca de Jordán, está la orden, y acampan alrededor de 3 días antes de cruzarlo. Tiempo suficiente quizás para hacerse algunas preguntas. Imagínense Josué, el líder del pueblo, o los otros líderes, hay 2 millones de personas, el río está desbordado, un río inmenso, acampan, ¿verdad? Pasa un día, pasan 2, y ellos miran el río, escuchan, ¿verdad?, su corriente, etcétera. Tiempo suficiente para hacerse algunas preguntas. ¿Y cómo vamos a llegar al otro lado? ¿Realmente cruzará todo el mundo? ¿Y qué va a pasar con los niños, con los recién nacidos, con los bebés, con los ancianos? O sea, realmente todos nosotros podemos cruzar este río. Al tercer día llegó la respuesta. Josué 3, 2 y 3 dice lo siguiente. Los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, escuche bien, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque el arca del pacto era una caja rectangular, esto lo digo quizá en beneficio de la visita. El arca del pacto era una caja rectangular, pequeña, encargada, ¿verdad? Había sido encargada por el mismo Dios. Contenía 3 cosas en su interior. Contenía maná, contenía la vara de Aarón y las tablas de la ley que habían sido escritas por el mismo dedo de Dios. Una pesada placa de oro llamada propiciatorio servía como tapa del arca. 2 querubines de oro con alas extendidas, uno frente al otro, ¿verdad?, cubrían con su sombra la tapa. Y el arca del pacto, así se llamaba, o el arca de la alianza, y el arca del pacto significaba mucho para el pueblo, porque el arca del pacto para el pueblo de Israel
significaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Qué tremendo. Así que cuando Dios dijo que iban a cruzar el río, Dios se lo dice de una manera singular. Dios le dice: cuando vean que los sacerdotes toman el arca, ustedes van detrás de ella. Así que Dios dijo: sigan el arca. En otras palabras, ustedes van a cruzar el río, pero lo van a cruzar siguiendo mi presencia. Así que Dios dirigió el camino. No fueron los soldados ni fue Josué. Cuando llegó el momento de atravesar las aguas, el plan de Dios era sencillo. Simple y sencillamente, lleguen al río y confíen en mí. No hay de otra. Y el pueblo lo hizo. Al cabo de 3 días, comienza, me imagino yo, el revuelo en el campamento. Hoy nos vamos. Hoy vamos a cruzar el río. Prepárense todos. Alístense los bultos. Cojan a sus niños, todo el mundo, su familia. Vamos a cruzar el río. Un grupo escogido de sacerdotes caminó hacia el río, llevando el arca en sus hombros, claro, con palos de acacia. Y yo me imagino al pueblo observando en silencio mientras los sacerdotes se dirigían al Jordán. O sea, porque yo me imagino, los sacerdotes cogieron el arca, iban caminando, y el pueblo, wow, el río no se mueve, la corriente sigue. O sea, de verdad Dios hará algo. Yo me imagino los sacerdotes caminando 9 metros y arriba ahí, 6 metros y arriba ahí, 3 metros y arriba ahí, 1 metro y ellos con el arca y arriba ahí. Pero cuando los sacerdotes ponen un pie en el río, se amontonan las aguas más arriba. Qué tremendo. Entonces recordaron lo que Josué les había dicho: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua de Jordán, pararéis en el Jordán. Tan pronto los pies de los sacerdotes tocaron el agua, la corriente se detuvo como si alguien hubiera cerrado la llave de paso. Fue una cosa increíble. Dice Josué 3:16: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Mire, dice que las aguas de Jordán se amontonaron arriba al lado de la ciudad de Zaretán, y la ciudad de Zaretán quedaba a 40 kilómetros de donde ellos estaban. Así que Dios cogió esas aguas y las amontonó todas bien arriba, donde el pueblo quizás ni podía verlas. Versículo 17 dice: y todo Israel, niños, ancianos, adultos, y todo Israel pasó en seco. Caminaron como si hubieran estado caminando en cemento, tal y como lo había dicho Josué en el versículo 10. En el versículo 10 Josué le dice al pueblo: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Así que los hebreos sabían que no podían perder. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios nos acompaña, sabemos que no hay espacio para la derrota. Mire, para la gente de Josué, la certeza llegó cuando se pararon sobre la tierra seca y vieron entonces al Jordán detrás de ellos. Para nosotros, los creyentes de hoy en día, la certeza de la presencia de Dios llega cuando nos paramos en la obra consumada de Cristo y volvemos nuestra mirada a la cruz del Calvario. Así que, si hay un río que usted no puede cruzar, usted debe saber hoy que ya Jesús lo cruzó por usted. Si hay una corriente que usted no puede enfrentar, usted tiene que saber que ya Jesús las enfrentó todas por nosotros. Ampárese en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Mire, al igual que los hebreos, usted y yo hemos sido liberados. Sin embargo, quizás no estamos profundamente convencidos de esto. Recuerden, los hebreos habrían podido entrar a Canaán 4 décadas antes del momento en que entraron. Ellos ya habían cruzado, aquella generación, 40 años atrás, habían cruzado el Mar Rojo. Ahora bien,
¿Cuál fue la diferencia entre el cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán? Sencilla, que la generación de Josué prestó atención. El cruce del río Jordán les convenció de que Dios estaba en medio de ellos y ellos lo creyeron. Cuando la iglesia se convence que la presencia de Dios está en medio de su pueblo, no hay río que se pueda interponer. Deja que la cruz te convenza de que la presencia de Dios te acompaña en todo momento. Debes saber esto. Cualquier persona que se haya atrevido a acercarse a Dios y a su presencia, seguramente ha sentido el ataque de Satanás. Lucas 22:31 dice lo siguiente: Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. ¿Por qué? Satanás induce, Satanás zarandea, Satanás persuade, Satanás ata, Satanás ciega y tiene un objetivo. Dice Juan 10:10 que el objetivo de Satanás es hurtar, matar y destruir. Así que tienes que saber que Él está molesto contigo y cada vez que comienzas a caminar en fe, no en miedo, apoyándote en la gracia de Dios, no en la culpa, escuchando más la voz de Dios y menos la voz de Él, te pone en la mira y debemos hacer las cosas entonces con mucho cuidado. Y eso fue lo que le pasó a Josué. Por primera vez en casi 5 siglos, los hebreos estaban por fin acampando en la tierra de Canaán. Por primera vez estaban, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Luego de más de 40 años, ya estaban dentro de la tierra de Canaán, luego de cruzar el Jordán. Luego de cruzar el Jordán, entonces ellos dicen, wow, estamos aquí, el Señor está con nosotros, la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Josué, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caerle arriba a la ciudad de Jericó. Vamos a atacar a Jericó. Josué 4:13 dice, unos 40,000 guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó, listos para la guerra. Imagínate, Dios había abierto las aguas, ya iban a cruzar y ya estamos aquí, 40,000 hombres, se llenan con su arma, vamos a atacar a Jericó. José, estamos listos. Pero Dios los detuvo. Dios los detuvo. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios y en la sapiencia de Dios, el pueblo todavía no estaba listo. Detuvo completamente la invasión y en virtud de 2 órdenes, preparó a los hebreos para la tierra prometida. Ya estaban en Canaán, ya estaban dispuestos a conquistar Jericó, pero Dios les dice, no, todavía no. Hay algo más que deben saber. Si puede, acompáñeme a la escritura. Vamos a Josué 4:1-3. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, qué tremendo es Dios, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. A mí este versículo me impactó. Josué les ordenó a 12 hombres, uno de cada tribu, que regresaran al fondo del río, al medio del río, en el mismo lugar donde estaban los pies de los sacerdotes, ¿verdad? Donde los sacerdotes se habían parado, y que tomaran 12 piedras. ¿Con qué propósito Dios ordenó esto? Pues entonces encontramos la respuesta en los próximos versículos. De 5-7 dice, amén. Qué tremendo. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. No la cojan de la orilla. No la cojan no la cojan empezando. Vayan a mitad del río para que vean que el milagro es grande. Y de ahí del fondo, cada líder coja una piedra, coja una. De donde están los pies de los sacerdotes, de ahí la van a coger. Qué tremendo. Para que esto sea señal entre vosotros
Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Qué tremendo. Mire, vayan en medio del río, cojan 12 piedras y las colocan. Y cuando las próximas generaciones las vean, le dicen, ¿qué hacen esas piedras ahí? Díganle que gracias a la presencia de Jehová, el pueblo pudo cruzar en seco. Cuando la presencia de Jehová está en medio de su pueblo, el pueblo de Dios tiene que saber, el pueblo de Dios tiene que entender que las aguas se abren. Cuando la presencia de Jehová esté en medio de su pueblo, lo imposible se hace posible. Adicional a esto, estas piedras serían una señal perpetua de que la presencia de Dios había estado con ellos. Estas piedras serían para el pueblo una marca de su fidelidad y de sus promesas cumplidas. Mire, Dios es un Dios de señales. Escuche bien, Dios es un Dios de señales y por eso Dios nos quiere marcar con su presencia. Dios es un Dios de señales y por eso Dios nos quiere marcar con su presencia. La Biblia nos enseña que Dios gusta de establecer señales y marcas que sirvan como testigos de sus pactos y de sus decisiones misericordiosas. Mire, la presencia de Dios está insertada de forma imborrable en todas y cada una de ellas. Sin duda alguna, que esas marcas y esas señales, ¿verdad?, que Dios establece, también marcan a aquellos que las reciben. Son muchos, voy a mencionar algunos, pero son muchos los pasajes bíblicos que validan lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios puso una señal sobre la frente de Caín. Para muchos esta señal tenía, ¿verdad?, esta marca tenía el propósito de garantizarle a Caín los espacios de vida para que él pudiera arrepentirse del pecado que había cometido. En Génesis 9, 12 al 14, Dios le dice a Noé que establecerá una señal en los cielos, o sea, el arco iris, que servirá como evidencia visible de que se ha establecido un pacto de misericordia entre Dios y los seres humanos. Al mismo tiempo, Jacob es el que decide poner como señal la piedra que ha usado como almohada la noche en que recibe en sueño la promesa de Dios. Por otro lado, Éxodo 3:12 nos dice que es el monte de Horeb el que Dios mismo pone como señal para sacar a Israel del yugo de Egipto. Qué tremenda es la palabra. En el Nuevo Testamento encontramos que el niño envuelto en pañales en un pesebre es la señal de que el Salvador del mundo había nacido en la ciudad de Belén. Y no hay duda alguna de que la cruz del Calvario es la señal más poderosa que tenemos de la gracia y de la misericordia de Dios para el ser humano. Así que ante todo lo que acabo de exponer, podemos concluir entonces que no es extraño que Dios decida, escuche bien, no es extraño que Dios decida marcar con su presencia a aquellos con los que Él ha establecido un pacto. Ahora bien, ¿para qué nos marca el Señor? ¿Para qué nos marca el Señor? Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este versículo el apóstol Pablo describe que cada creyente en Cristo Jesús recibe el sello del Espíritu Santo, recibe, por así decirlo, un sello de control de calidad, de propiedad privada. Eso ocurre el día en que cualquier ser humano acepta a Jesús
como su Salvador personal. O sea, que la persona que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, pero no está marcado por la presencia de Dios, no tiene el sello del Espíritu sobre él. Ese sello es el mismo Espíritu Santo de Dios. El análisis del concepto que se traduce como sellado nos permite ver que el mismo trae consigo varios propósitos. ¿Para qué nos marca? ¿Para qué nos sella el Señor? El primero es servir como sello de un testamento. El segundo es que sirve como identificación de una marca privada. El tercero es que sirve como garantía de que se es un producto genuino. El cuarto es que sirve como una verja para proteger esa propiedad de todo intento de apropiación ilegal. O sea, que ese sello sirve, el sello del Espíritu Santo sobre nosotros sirve como verja de protección alrededor de nuestras emociones y de nuestras facultades para entender y tomar decisiones. Dicho todo esto, podemos concluir según este pasaje que Dios nos marca, Dios nos sella con su Espíritu para que se valide en nosotros el nuevo pacto establecido en la cruz del Calvario. Dios nos marca con su presencia para que el mundo sepa que somos propiedad privada del Creador de los cielos y de la tierra. Dios nos marca con su presencia para atestiguar que la sangre de Cristo nos transformó en un producto genuino y de calidad insuperable. Dios nos marca con su presencia para proteger nuestras mentes y nuestros corazones de todo ataque del enemigo y del mundo que procure apropiarse de nosotros. Aleluya. Alabado sea el Dios de los cielos que toma de su tiempo para marcarnos con su presencia. Dios nos sella para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la humanidad y de ser capaces de estar en pie ante la venida del Hijo del Hombre. Somos marcados por la presencia de Dios para recibir gracia y para recibir misericordia en el oportuno socorro. Aleluya. Para todo esto el Señor nos quiere marcar con su presencia. Volviendo a Josué, una vez cruzado el Jordán, se preparaban para tomar la ciudad de Jericó, la famosa ciudad fortificada. Dije en un mensaje anterior que los muros de esta ciudad medían más de 2 metros de ancho, más de 4 metros de alto, y encima de ese muro había otro muro que medía casi 3 metros más. Había una ciudadela que custodiaba el extremo norte. Había un bosque de palmas muy denso, de más de 12 kilómetros, que servía como barrera, ¿verdad?, al este de la ciudad. Y adicional, la ciudad de Jericó tenía cuestas empinadas que protegían el muro occidental. Así que la ciudad de Jericó tenía muros, tenía bosques, tenía cuestas, tenía todo. O sea, era una ciudad básicamente imposible de tomar, imposible de penetrarla. Así que Josué y sus soldados nunca habían enfrentado un reto como este. Habían peleado batallas en el desierto, pero las batallas que habían peleado siempre habían sido batallas peleadas en su territorio. Ahora tenían que por primera vez pelear en territorio ajeno. Y pelear en territorio ajeno no es fácil. Tuve un compañero de trabajo que cuando se forma la guerra en Irak, él fue, ¿verdad?, por primera vez allá. Cuando regresa, estuvo como 1 año o 2 allá. Cuando regresa, estaba hablando conmigo y me decía: Trinidad, es que pelear en territorio enemigo no es fácil. O sea, nosotros los norteamericanos estamos uniformados, pero esa gente no tiene uniforme. Y cuando tú peleas con un enemigo que no esté uniformado, la bomba puede estar en cualquier sitio y tú no lo sabes. Ellos saben dónde están nosotros, pero nosotros no sabemos dónde están ellos. Así que pelear en territorio enemigo no es fácil. Así que posiblemente a usted también le puede estar ocurriendo lo mismo. Quizás usted se encuentra frente a un reto que no se parece a ninguno que haya enfrentado antes. Quizás el reto que usted está enfrentando en la actualidad se asoma en su horizonte como una ciudad de Jericó,
imponente, fuerte, algo que usted no sabe cómo va a poder tomar en su mano. Posiblemente el reto espiritual o emocional que usted está enfrentando ahora está consumiendo sus pensamientos, está agotando su fuerza, lo despierta en las noches y lo mantiene despierto. Un reto que posiblemente luce impenetrable y posiblemente algunos de ustedes en la actualidad estén enfrentando un reto que usted lo pueda catalogar como el reto más grande de su vida. Y al igual que José, usted tiene que enfrentar ese reto. Pero al igual que Josué, usted no tiene que enfrentar solo a su Jericó. Dice Josué 5, 13, 15 lo siguiente. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. La Biblia es famosa por sus encuentros sorpresivos. Y sabemos que este pasaje es lo que se denomina como una cristofanía. ¿Por qué? Porque ese personaje que se le parece a Josué, sabemos que es una aparición del Cristo preencarnado, es una aparición, ¿verdad?, de Cristo antes del Nuevo Testamento. Y lo sabemos porque esta figura, una de las claves que se dan, esta figura admite la adoración, los ángeles no admiten adoración. Así que usted debe saber que mucho antes de que Jesús comiera con Zaqueo en Jericó, compartió un momento con Josué cerca de Jericó. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Otra versión de este texto traduce el versículo de esta manera: me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. ¡Qué tremendo! Como comandante del ejército del Señor. Así que el ojo humano veía dos ejércitos, el cananeo y el israelita. Pero en realidad había un tercero, el ejército del Señor. Los ángeles de Dios estaban en ese lugar. Hebreos 12:22 hace referencia a millares y millares de ángeles. Juan vio demasiados ángeles como para poder contarlos. Apocalipsis 5:11 dice: el número de ellos era millares y de millares y millones de millones. Cuando Dios abrió los ojos del criado de Eliseo, el joven vio, dice la palabra, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ese lugar. ¡Aleluya! Hebreos 1:14 dice que los ángeles de Dios son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¡Qué privilegio más grande nos da el Señor! Mire, todos los creyentes pueden tener la certeza, escuche bien, todos los creyentes podemos, porque me incluyo, podemos tener la certeza de que los ángeles de Dios son verdaderos. Son inmensos en poder, son muchos en número, pero ¿sabe una cosa? Dice la palabra, qué bueno, que Jesús está a la cabeza de todos ellos. Y el mensaje para Josué era verdad inconfundible. El Señor se le aparece y dice: Josué, Jericó puede tener sus muros, escucha bien, Jericó puede tener sus muros, pero tú tienes mucho más que eso. Tú tienes al ejército de Dios viviente de parte tuya. La presencia de Dios está en medio del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El pueblo no debe temer cuando la presencia está en medio del pueblo. Dígame si esa no era la palabra que Josué necesitaba. Y a eso, aleluya, dígame si esa no es la palabra que nosotros necesitamos. Saber que Dios está cerca, saber que nunca estamos solos, saber que sus ángeles están en nuestra disposición.
La presencia de Dios está en medio de su pueblo. Su presencia nos marca. Somos señal de lo que Él hace. Aleluya. Aleluya. Alabe a su Dios. Alabe a su Dios. Alabe a su Dios. Se caen los muros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La presencia de Dios es parte de tu herencia. La presencia de Dios es parte de tu herencia. La presencia de Dios es parte de tu herencia. Salmo 16:5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Aleluya. Ahora bien, ¿qué hizo Josué cuando este varón se identificó? Aleluya. Yo le digo, esta palabra a mí me marcó. Yo espero que usted haga lo mismo. Josué 5:14. ¿Qué hizo Josué? Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Hay que humillarse ante su presencia. No podemos vacilar ante la necesidad y la oportunidad que Dios nos ofrece para poder desahogarnos en oración. Hay que detenerse a repasar la historia de salvación que nos ha traído hasta aquí. Hay que reflexionar sobre ella, sabiendo que si Dios lo hizo en nuestra vida ayer, Dios lo va a hacer hoy y Dios lo va a hacer mañana. Hay que levantar las manos como señal de confianza. Hay que levantar las manos como señal de rendición ante la presencia de Dios. Hay que reconocer que necesitamos dirección. Hay que reconocer que solo su presencia nos enseña a caminar. Hay que dejarle a Dios la pelea y dedicarnos a hacer la voluntad de Dios. Y dedicarnos a hacer la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Hay que usar el tiempo en el que se desarrollan todos estos eventos para conocer que en medio de ellos nuestro Dios siempre seguirá siendo Dios. De esto se trata, ser marcado por su presencia. De esto se trata, ser marcado por su presencia. De esto se trata, ser visto como una señal poderosa de lo que Dios hace en medio de nuestra vida. Puestos de pie, que el mensaje se acabó. Vive Dios. Vive Dios. Alabe a su Dios. Alabe a su Dios. Alabe a su Dios. Alabe a su Dios. Marcado por su presencia. Marcado por su presencia.